Bueno, en Quilmes TV vamos a recibir a una licenciada en psicología, una psicóloga, Jimena Ortiz. Jimena, ¿cómo te va? Gracias por recibirnos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes y gracias a ustedes por contactarse conmigo. Bien, bueno, vos sos especialista en ansiedad y en esta época de pandemia, la ansiedad, bueno, esos son los temas que más preocupan. A ver, contanos, ¿qué pasa con la pandemia? ¿Qué pasa con la ansiedad en pandemia, mejor dicho? Bien, sí, tal cual decís, esta pandemia ha hecho que se vean muchos más frecuentes, ¿no? Los casos de ansiedad, sobre todo lo que son los trastornos de pánico, ¿no? La gente que empieza a tener por primera vez ataques de pánico, o a algunas personas que ya los tenían y empiezan a aparecer con más frecuencia, las dificultades para poder dormir. También se ven algunas cuestiones en la alimentación, gente que por ahí está comiendo por demás, o bueno, por cuestiones del estrés y falta de trabajo y otras cosas, a veces la angustia, ¿no? También no comen. Son las problemáticas que más se están empezando a ver, que tienen que ver con la ansiedad. Bien, la ansiedad es una enfermedad, digamos, una característica que se ha visto mucho en estos tiempos en Argentina, antes de la pandemia, ¿no? Ujú. Exactamente. En realidad, la ansiedad es una respuesta normal y fisiológica, ¿no? De nuestro cuerpo. Nosotros siempre reaccionamos con ansiedad y la necesitamos para poder responder, por ejemplo, no sé, vamos caminando por la calle y estamos en una situación de peligro, vemos un robo, por ejemplo, nuestro cuerpo automáticamente reacciona con estrés y el estrés desencadena la ansiedad. ¿Y eso qué hace? Que nos podamos defender, que salgamos corriendo o que nos quedemos paralizados. El tema es cuando esa ansiedad se vuelve desadaptativa, ¿no? Y empieza a generarnos mucho malestar que nos impide poder desempeñarnos con normalidad en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana. La ansiedad nos puede llevar al pánico y nos puede llevar al estrés. Claro, en realidad es así. Son situaciones estresantes, ¿no? Por ejemplo, como puede ser cuestiones laborales, cuestiones familiares, eh, puede tener que ver con el estudio, ¿no? El estrés cuando sube hace que la ansiedad suba también y en algunos casos puede generar diferente sintomatología, ¿no? Que la verdad es que es realmente muy molesta y toda la gente lo describe, los pacientes, ¿no? En general me lo describen como algo que los limita mucho, porque en general la gente que tiene ataques de pánico le da miedo salir a la calle y tener un ataque de pánico en la calle, tener uno en el trabajo o en su lugar de estudio, donde hacen sus actividades. Entonces, de a poquito va limitando cada vez más la vida cotidiana de las personas. Bien, ¿esto se incrementó entonces en estos meses de pandemia? Sí, sí, totalmente, se incrementó. De hecho, lo veo en el ámbito del consultorio privado, bueno, y también en el ámbito público, sobre todo en los ataques de pánico. Eso fue lo que más se incrementó y en este miedo, ¿no? A contagiarse y a contagiar a algún ser querido. Eso también es una de las preocupaciones que más se están viendo. Bien, Jimena, vos atendés en tu consultorio privado en la ciudad de La Plata y en Quilmes estás en una unidad sanitaria, creo que en Bernal Oeste. ¿Qué pasa en las consultas allí en esta zona de Gran Buenos Aires? ¿Cuáles son los problemas más comunes? Bien, antes de la pandemia los problemas más comunes eran en general casos judicializados, ¿no? Que tienen que ver con situaciones de violencia de género, de maltrato o de abuso sexual. También hay muchas consultas que tienen que ver con el consumo, ¿sí? Consumo problemático de sustancias o de alguna droga. Eh, También hemos tenido casos de ansiedad, de depresión, de personas que quizás han estado hospitalizadas por algún intento de suicidio y bueno, requieren obviamente un tratamiento psicológico.
Eso en general es lo que más se ve. También problemáticas con adolescentes, lo que son las autolesiones, los cortes, esto también es muy frecuente. Bien, ¿qué pasa con la atención? ¿Es personal ya o es virtual? ¿En el ámbito público o en el ámbito privado? La verdad quiero saber cuál es la diferencia entre lo Ujú. presencial y lo virtual, cualquiera sea el ámbito. Bien, Es buena, y lo mismo presencial que virtual? bien. En realidad no es lo mismo, ¿no? Lo que yo considero y que me ha pasado es que los casos por ahí más graves, ¿no? Que requieren de alguna interconsulta con psiquiatría, o casos muy agudos como una depresión, ¿no? Un intento de suicidio, ese tipo de casos no es aconsejable abordarlos de forma virtual, es necesario en ese caso la presencialidad. Pero después, otro tipo de casos que no revisten tanta gravedad, sí se pueden atender de forma virtual. De hecho, creo que es una modalidad que vino para quedarse, ¿no? Para instalarse. Muchos colegas estaban muy reticentes a esta modalidad y la verdad es que en mi caso ha resultado muy, muy buena, muy fructífera. Bien. A ver, ¿cuáles son los síntomas para alertarnos bueno, a la depresión o a la ansiedad, al estrés? ¿Cuáles son las características propias para decir, bueno, yo tengo que consultar a un profesional? Bien, en general los síntomas son más de 50, pero se pueden englobar como en tres ramas, por así decirlo. Tenemos los síntomas físicos que tienen que ver con, por ejemplo, la taquicardia, la sudoración, los mareos, esta falta de aire que los pacientes te dicen que es como una opresión en el pecho, la dificultad para tragar, para respirar. Después tenemos los síntomas conductuales que tienen que ver con nuestra conducta, ¿no? Aparece signos de estar alerta todo el tiempo, ¿no? Estamos irritables, estamos, es lo contrario a veces, muy somnolientos, eh, bueno, las dificultades para dormir, las dificultades, lo que tiene que ver con la alimentación. Y después tenemos los síntomas cognitivos, ¿sí? Que tienen que ver con la falta de atención, ¿sí? Cuesta mucho poder concentrarse y prestar atención, incluso en las tareas cotidianas, ¿sí? Y normales. Aparece también la sensación de estar volviéndome loco, ¿sí? O en los casos de los ataques de pánico, la sensación de que me voy a morir, me va a agarrar un infarto, me está por pasar algo malo, y una cierta sensación también de irrealidad, como que no estamos viviendo esa realidad, como si uno la estuviese viendo en una película, una cosa así. Bueno, esos síntomas son los que más aparecen en la clínica. Bien, ¿cuáles serían los consejos que podemos darle a estas personas para evitar todas estas situaciones? ¿Hay consejos, ejercicios? ¿Qué pasa con el aislamiento? ¿Es aconsejable, no es aconsejable? ¿Cuáles serían los consejos básicos? Bien, lo básico es dormir las 8 horas mínimas, ¿no? Y necesarias, y que esas 8 horas sean de un buen descanso, digo, de no estar despertándose, ¿no? A cada rato, una alimentación sana, equilibrada, hacer algún tipo de ejercicio físico, aunque sea poquito, ¿no? Media hora por día, quizás si no salimos de casa, bueno, hacer alguna rutina, buscar en YouTube. Después hay ejercicios que nos pueden ayudar a relajarnos, que es tan difícil en este momento, que son técnicas de respiración, ¿sí? Respiración diafragmática, respiración profunda, se puede buscar todo esto en YouTube. Ejercicios de meditación, de mindfulness, eh, son todas relajaciones, ¿no? Que nos van diciendo cómo poner nuestro cuerpo, cómo respirar, nos van guiando, ¿sí? Hay un montón gratuitas y eso está bueno, poder hacerlas a la noche, antes de dormir. Eh, Todo eso nos ayuda a poder relajarnos un poco más. Bien, Jimena, ¿y qué hacemos con los chicos
en esta etapa donde no tienen contacto con sus compañeros, con sus amigos. Hay muchos casos, bueno, chicos que están mal o que empiezan a padecer determinadas conductas que no son comunes. ¿Qué hacemos con ellos? Bien, bueno, con los niños es difícil porque, bueno, digamos, es fundamental el contacto social, ¿no? Para todos, para los niños, para los adultos, pero en este caso está imposibilitado. Entonces, bueno, tratar de usar en este caso las redes y la tecnología a nuestro favor, digamos, de que ellos sigan teniendo contacto con sus amigos, con sus compañeros, al menos telefónicamente, por alguna videollamada. Fundamental que salgan, ¿sí? Al menos una vueltita a la manzana, si tienen un patio, un balcón, aprovechar ese aire libre. Eh, Hay muchos casos de niños y niñas con falta de vitamina D, que es la que provee el sol, y en esos casos genera depresión, la falta de vitamina D, entonces es fundamental el aire libre, ¿no? Un poco de ejercicio, la alimentación. En este caso es lo mismo que los adultos, eh, y tratar de que no se aíslen, que sigan en contacto al menos virtualmente con su entorno, que Bien, puedan encontrar quizás actividades para expresar sus emociones.